Bien, yo creo que ya ustedes pueden diferenciar entre, por ejemplo, tres filósofos. Eh, es una bonita pregunta. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de universal entre Platón, entre Aristóteles y un filósofo moderno ya, John Locke? Para ustedes tal vez sea más fácil entender a John Locke que la diferencia entre Aristóteles y Platón. John Locke diría, por ejemplo, que el descubrimiento de América o la llegada a América por parte de Colón en 1492 es un acontecimiento universal. Eh, Aristóteles te diría que no, que eso es imposible, porque no existen muchas llegadas de Colón a América, porque universal significa que por lo menos, bueno, por lo menos tiene que existir uno en el universo, ¿verdad? Eh, pero universal es en su principio que se refiere a todo un universo, a un grupo a un grupo eh, donde nadie queda fuera. Entonces, el hecho de la llegada de Colón a América para John Locke es universal, no porque haya universo, sino porque todo el mundo lo sabe. Que Superman llegó de Krypton, eso no es empírico, pero John Locke, en su concepto de universal, diría que eso es universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe. Aristóteles diría imposible, porque tiene que haber un universo, por lo menos tiene que existir uno en el mundo. Y el universo es un conjunto de elementos. Si no existe un elemento, pues yo no tengo a nadie a quien señalar en el espacio compartido, en el mundo del espacio de la objetividad. No hay realidad, por lo tanto no hay universo. El universo, como dicen los estadistas, aunque eso está lejos de Platón y de Aristóteles, no el universo objetivo, sino el universo como universo, población y muestra. El universo, eh, como dicen los estadistas, es un conjunto de elementos en este mundo, el mundo de la muestra, el mundo de la población. Los seminaristas forman un universo, el universo de los seminaristas, pero los superhéroes no forman ningún universo. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene que haber un superhéroe para que haya un universo, aunque sea de un solo elemento. En este sentido, universo es un conjunto donde entran todos los que cumplen con la característica. Todos los que cumplen con ser superhéroes forman parte del universo. Todo el que cumple con ser seminarista forma parte del universo de los seminaristas. Ah, no, pero que ese seminarista está en México. Sí, pero cumple con la característica de ser seminarista, entonces forma parte del universo. Eso es para los estadistas. Para John Locke, el universo no es que exista, no es que haya realidad, elementos que entren, sino que todo el mundo lo sepa. Aunque los superhéroes o Superman, por ejemplo, no exista, en el concepto de John Locke, eso sería universal, no porque esté en la idea, sino porque todo el mundo lo sabe. El hecho de que la noticia se haya difundido, entonces se universalizó. Eso no es universo para Aristóteles, porque aunque sea uno el que conozca que el hombre es un animal, que el triángulo es un polígono de 3 lados, o que el hombre es un animal racional, aunque sea un solo conocedor, aunque eso no sea universal para John Locke, porque solamente lo sabe una persona, sería universal para Aristóteles. ¿Por qué? Porque esa idea se refiere a todos. Entonces, no sé si logran ver la diferencia, que una cosa es que todo el mundo lo sepa, ese es el universo de la universalidad de John Locke, y otra cosa es
que mi idea abrace a todos los referentes. Esa es la universalidad que estamos aquí trabajando, la de Tomás y la de Aristóteles, que la idea se refiere a todos, sin dejarme a nadie fuera. Por eso se dice universal, particular e individual. Universal cuando hablo de todos los caballos, particular cuando hablo de algunos caballos, individual cuando hablo de un solo caballo. Entonces, el universo es una de las tres cantidades de la extensión. ¿Qué tanto se extiende la palabra caballo? ¿Se extiende solo a los caballos dominicanos? Bueno, pues entonces no es universal, a no ser que el universo sea caballo dominicano. Pero si el universo es caballo, al señalar los caballos dominicanos, algunos caballos, ¿cuáles? Los que viven en República Dominicana. Con respecto a caballeidad, los caballos dominicanos son algunos, no son todos. Pero con respecto a caballo dominicano, los caballos dominicanos son todos. Entonces son dos universos diferentes. El universo me abarca la población entera. Señalar un grupo, eso es particularizar el universo. Y señalar a uno, que es la palabrita que estamos explicando, es individuar. Individuar el universo. Un hombre es un individuo. Es individuar la palabra hombre. Un seminarista es individuar la palabra seminarista. Se puede individuar la palabra superhéroe diciendo Superman es un superhéroe. No, ¿por qué no? Porque para Aristóteles no puede haber universalidad en la palabra superhéroe si no existe por lo menos uno, no existe el universo. Y para poder individuar, ¿qué significa individuar? Individuar significa llevar el universo a uno solo, quitarle la universalidad y convertirlo en uno solo. En vez de decir los hombres, digo este hombre. En vez de decir los seminaristas, digo este seminarista. En vez de decir los animales, digo este animal. Entonces, individuar es identificar un elemento del universo, un elemento del universo. Por lo tanto, se va de lo universal a lo particular. Si logran verlo, no se va del concepto a lo particular, se va de lo universal a lo particular. Y solo hay universalidad si hay elementos de referencia fuera de la idea, fuera de la comprensión. Para Platón, por ejemplo, si Platón decía al hablar de sirena o hablar de superhéroes, serían universales para Platón, porque Platón, cuando habla de universalidad, lo que identifica es la palabra unidad. Es uno y lo mismo ser sirena y ser sirena. A es igual a A, sirena es igual a sirena. Superman es igual a supermaneidad. A es igual a A, B es igual a B. Esa identidad, eso es lo que se llama el principio de identidad de Platón. Una cosa es una cosa. Si lo vemos así, la identidad, exista o no exista, haya uno o haya ninguno, la inteligencia identifica la unidad de comprensión. Entonces, fíjense, si aparece uno en el mundo, ya sería unidad de extensión. Por ejemplo, la sirena, yo no puedo pensarla como otra cosa que no sea sirena. Yo no puedo pensar la sirena como centauro o como dragón. No. Si estoy pensando en una sirena, tengo que estar con la sireneidad en mi entendimiento, como necesariamente tengo que tener una identidad, porque si no, no sé lo que estoy pensando o no estoy pensando lo que digo. Estaría yo dislocado. La mente necesita una unidad de contenido. Es lo que se llama el principio de inteligibilidad. Entonces, la sireneidad de la sirena sería suficiente para tener su propia unidad. ¿Cuál es la unidad de la sireneidad de la sirena? Que no es otra cosa,
Si la sirena fuera, eso es decir una locura, ¿verdad? Pero si dijéramos que la sirena fuera un centauro, entonces la mente está como navegando en dos ideas en una. Dice que sirena, mitad caballo. ¿Cómo va a ser una sirena mitad caballo? Tú lo que estás pensando en un centauro. No, yo estoy pensando en una sirena, pero además de ser mitad pez, es mitad caballo. Entonces tú tienes la mente dislocada porque está como manejando dos ideas en una. Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Una idea, sirena y sirena, y lo que no es sirena, no es sirena. El centauro no es sirena. Ahora bien, esa unidad es lo que es universalidad para Platón, la unidad del concepto. Eso no es la universalidad que estamos viendo aquí en Tomás de Aquino ni en Aristóteles. Esa unidad que Platón le llama universalidad, esa es la unidad de comprensión dentro de la lógica, que está dentro de la idea, dentro de eso. Recuerden aquella palabrita que yo estaba diciendo, del absoluto lógico y del amodo de parte. El amodo de parte y el absoluto lógico aquí en lógica es la comprensión, adentro de la idea. Entonces, la unidad de comprensión, sirena en tanto que sirena, la unidad en tanto que comprensión, eso es la unidad que es universalidad de Platón. Ahora bien, si de repente aparece una sirena de verdad que sale del mar, y Dios crea una sirena, entonces de repente ya no será un universo platónico solamente, sino que se convirtió en un universo aristotélico. Porque para Aristóteles la universalidad no está en la comprensión, sirena y sirena. La unidad está en la extensión, diría Tomás de Aquino, en la signación, fuera de la comprensión, fuera del absoluto, de la comprensión, fuera del modo de parte. O sea, fuera de la comprensión, Platón le llama principio de inteligibilidad, ¿verdad? Fuera de la inteligibilidad, del principio de inteligibilidad, fuera de la comprensión, está lo que se llama la extensión. La extensión no forma parte de la intención. Miren, esos son dos términos que están ahora mismo en los libros de lógica, lo extensivo y lo intensivo. Pero lo extensivo en lógica tradicional siempre se diferenció de lo comprensivo. Hoy día los libros de lógica le llaman intención a la comprensión. O sea, si yo digo que sirena es sireneidad, eso es comprensión. ¿Qué se entiende? Eso es intención. Pero ahí no está la extensión. O sea, ¿cuántas sirenas hay? No, yo no estoy diciendo cuántas son. Yo te estoy diciendo qué son las sirenas. Si yo te pregunto qué es un dragón y tú me lo defines, ¿cuántos dragones hay? No, ese cuánto, ya eso es extensión. Ah, no hay ninguno. Ah, pues no hay universo. Pero hay unidad de comprensión, porque yo sé lo que la dragoneidad, el dragón, la dragoneidad, la inteligibilidad de la dragoneidad, la comprensión de la idea. Recuerden que no estamos en imágenes, estamos en ideas. La comprensión de la idea adentro de la idea, la comprensión, los elementos constitutivos de la inteligibilidad de la idea, diría Platón. Eso es lo que en Platón es un universo. Aristóteles le dice, eso no es universo, eso es unidad de comprensión. Tomás le va a llamar a modo de parte o le va a llamar en modo absoluto. En modo absoluto, lo intensivo del concepto, lo comprensivo del concepto, adintra del espacio lógico. Bueno, bien, el otro, entonces hay una materia que está dentro, ¿verdad? Porque cuando yo digo animal racional, la animalidad es material con respecto a racional, que sería formal.
Ahora, cuando yo digo cuántos hombres hay, entonces esa idea se refiere a todos, universal. Se refiere a uno, individual. Se refiere a un grupo particular. Esa referencia, salir de la comprensión a la extensión, salir de la intención o de la comprensión a la cantidad, entonces ya estamos hablando de universo individuado. ¿Qué es un universo individuado? Cuando tú dentro de un conjunto señala uno solo. Dentro del conjunto de los hombres, Pedro. Dentro del conjunto de los seminaristas, Juan. Dentro del conjunto de los sacerdotes, fulano. Entonces la mente se individúa. Principio de individuación. Bueno, ¿qué es principio de individuación? Ir de lo general a lo particular. No. Ir de lo universal a lo individual. ¿Me cogieron la idea? Principio de individuación. ¿Qué es el principio? Aquello que provoca que yo convierta la idea que es universal. Recuerden que es universalidad aristotélica, que me abarca a un conjunto de elementos del mundo real. Los hombres, las gallinas, los perros, son reales, son universos. Existen. Recuerden que los superhéroes y los kryptonianos no son universo en el mundo de Aristóteles, porque para ser universo por lo menos tiene que existir uno. Entonces, lo universal es lo referencial, lo signacional, lo real. Entonces, Tomás es realista como Aristóteles. Cuando Tomás habla de individuación, me está hablando ir del universo, de la idea, que me señala una cantidad donde nadie queda afuera, a identificarme un solo individuo. Principio de individuación. ¿Quién o qué es el principio de individuación? Tomás nos va a decir la materia asignada. ¿Qué es la materia asignada? Si yo digo, por ejemplo, Pedro es un hombre, el concepto hombre es universal y Pedro es la materia asignada. ¿Qué significa materia asignada? Como Pedro existe dentro del conjunto de los hombres, hay muchas materias que son Pedro, Juan, Carlos y todos los hombres. Pero la que yo señalo a Pedro, Pedro tiene el poder de individuar mi universo mental. O sea que el nombre hombre, al referirse a Pedro, se desuniversalizó. Dejó de señalarme a todos los hombres para ponerse así como en perspectiva, para ponerse como en armonía con un solo individuo. Mi mente se enfocó, se centró, no en todos los hombres, sino que se desuniversalizó y se alineó con un solo hombre. Si yo al hablar de animal, la idea que yo tengo de animal abraza a todos los animales, sin excepción. Pero cuando yo hablo de un perro, esa idea se desuniversaliza y se concentra, se alinea con un solo perro. ¿Quién o qué provocó la individuación de mi idea, de tal manera que todos los demás queden afuera? Eso es lo que nos dice Tomás como principio de individuación. Lo que individuó mi idea, lo que desuniversalizó mi idea, fue el perro asignado, Bobby, Bocanegra. O si yo digo, por ejemplo, Pedro, hablando de hombre, lo que desuniversalizó mi idea, recuerden que estamos hablando del universo extensivo de Aristóteles, la extensión. No estamos hablando del universo intensivo de Platón, la comprensión. Ni tampoco estamos hablando del universo por difusión de John Locke. No está, y las tres ideas son universo, es hablar del concepto universal. El concepto universal de John Locke, el concepto universal de Aristóteles y el concepto universal de Platón. Pero son ideas diferentes. No es lo mismo el universo por difusión de John Locke que el universo por
comprensión o intención, la comprensión de la idea, la inteligibilización de la idea ad intra por Platón, que la extensión, una vez comprendida la idea, el hombre, hombre, el perro, ¿cuántos son? Ya eso no es intención, ni comprensión, ni difusión. Eso es extensión. ¿Cuántos elementos del mundo abarca mi idea? A todos, universo. Ahí es que hay universalidad. Algunos se desuniversalizó, se particularizó. A uno se individuó. Principio de individuación. ¿Cuál es la causa del principio de individuación o del principio de particularización? O los individuos, la materia asignada, aquel ser que está en el mundo que mi mente señala o mi mente signa, dice Tomás de Aquino. Signar es señalar, indicar fuera de la idea lo que mi idea está representando. Bueno, vamos entonces a leer. Creo que ya les será a ustedes más cómodo de entender. Dice, el principio de individuación es la materia asignada, ¿no? Casi parece seguirse de esto que la esencia, la cual comprende en sí la materia y la forma, ojo con eso. La esencia comprende, ¿cuál esencia? La que está en la idea. Recuerden que hay materia dentro de la comprensión, dentro de la definición. Esa materia que está dentro de la comprensión, que le hemos llamado materia lógica, esa materia, vamos a llamarle, ya con los términos que tenemos, materia intracomprensiva, adintra de la comprensión o adentro de la intención. Recuerden que aquí intención es distinto a extensión y comprensión es distinto a extensión. Entonces, hay una materia adintra. Ese adintra es lo que yo he estado diciendo en modo absoluto lógico o a modo de parte. Son las palabras que he utilizado en la otra clase. A modo de intención lógica, a modo de parte y en modo absoluto, lógicamente hablando. Ahora bien, otras palabritas que tenemos, además del a modo de parte y a modo en modo absoluto, lógicamente hablando, la otra palabrita que tenemos es comprensivamente hablando e intensivamente hablando. Dentro de la intención, dentro de la comprensión, hay una materia. Esa materia no es la que pertenece a la extensión, ni tampoco es principio de individuación. Entonces la materia intramental no es lo mismo que la materia extramental. Realmente la materia asignada es extramental, pero la materia desmaterializada, la que está en la idea, como universo, que se desuniversaliza por la acción de un individuo, esa materia es la que realmente se desuniversaliza. Esa materia no es una materia de comprensión, es una materia de extensión. Bueno, lástima que yo no tenga una pizarra para que lo puedan ver un poco mejor, por lo menos a la vista, a la mano. Dice, como el principio de individuación es la materia, casi parece seguirse de esto, que la esencia, la cual comprende en sí la materia y la forma, eso es adintra, ¿verdad? Adintra de la comprensión y de la intención, a la vez, como cuando digo el hombre es animal racional, parecería ser releo otra vez, como el principio de individuación es la materia, casi parece seguirse de esto, que la esencia, bueno, al comprender la materia, porque la materia individúa, es solo particular. ¿Por qué? Porque hay materia dentro de la comprensión, pero eso sería un absurdo, porque entonces, si para yo conocer una realidad de este mundo tiene que haber materia, entonces todas mis ideas fueran individuales. Eso no tiene sentido, porque si yo conozco hombre, como hombre tiene materia intrínseca, materia intensiva, materia de comprensión, pues entonces, como tiene materia, pues ya hay un individuo.
Entonces no puede ser que la materia, cuando yo digo animal racional, por decir animal, y esa es la materia de comprensión, ya eso sea individual. No, porque animal racional se refiere a Pedro, a Carlos y a todo el mundo. Entonces no puede ser individual. Ah, no, pero que tiene materia en la definición. Sí, tiene materia, pero no tiene materia de extensión, sino que tiene materia de comprensión. No tiene materia extensiva de cantidad, sino que tiene materia intensiva de inteligibilidad platónica. Entonces, es una materia que está adintra, intención, está adintra de la definición, adintra de la definición. Bueno, entonces, de la definición en modo absoluto, vamos a agregarle. Entonces, lo cual comprende y no universal, de lo cual se seguiría que los universales no tienen definición. ¿Por qué los universales no tendrían definición? Bueno, porque al entrar la materia se particularizan, se vuelven particulares. Es que es una idiotez por todos lados, o sea, no podemos individuar las ideas con la materia adentro. Eso tal vez sería un lío de aquel tiempo que tú decías, bueno, lo que individúa es la materia, pues si tú entras materia en la idea, ya no hay universo, sino que lo que tú estás hablando de individuo. Hombre, ¿cuál hombre? Todo, como todo, porque si tiene materia no puede haber más que uno. En la realidad sí, pero en la mente no, en la idea no, en la comprensión, en la intención, sigue siendo universalizable, individualizable, incluso puede ser anulable de la cantidad, porque en sí lo que se llama la materia intensiva no tiene que ver con la unidad de extensión, tiene que ver con la unidad de comprensión, con la unidad adentro. Recuerden que la unidad de extensión es que por lo menos haya un individuo. Por ejemplo, si yo hablo de los superhéroes, como no existe ni uno, no hay un universo. Como no hay universo, ni siquiera hay unidad de extensión. Solamente hay unidad de comprensión, unidad de intención. Cuando yo digo superhéroe, pero cuando yo digo hombre o digo seminarista, no solamente lo entiendo, sino que también lo señalo. Digamos entender en el sentido intensivo, y digamos comprender en el sentido extensivo. Entender, tener el núcleo de la idea, que es un seminarista, comprender, ver a los seminaristas, que ya es ir afuera de la idea e incluir a los elementos del universo. Entonces la extensión me implica al universo. La intención me deja afuera el universo. ¿Dónde está la materia? Está tanto adentro del concepto seminarista, porque cuando yo digo seminarista, digo hombre, y en el hombre está el animal racional. Por lo tanto, ya está la materia en la definición, pero no solamente hay materia en la definición, hay materia afuera, en el objeto signado, en la extensión, que es principio de individuación. Y hay materia en la universalización extensiva de esa idea, cuando yo digo seminaristas. Son tres tipos de materia. Dos están en la idea, en la materia intensiva y la materia extensiva. Y dos están en la idea, son intramentales, y una es extramental. La extramental son ustedes. La intramental es la universalidad indefinida, al yo decir todos los seminaristas. ¿Por qué es materia? Porque no especifico ninguno. Y otra es la materia intensiva o de comprensión. La intensiva, no la extensiva. La de comprensión, no de cantidad. Cuando decimos animal racional. Bueno, entonces, si fuera individual, los universales no tuvieran definición. Si la esencia es aquello que se significa por la definición. Por lo tanto, o sea, no podemos aceptar que las ideas no sean universales. Eso es lo que está diciendo Tomás.
seminarista es universal porque la idea seminarista abraza un universo, es extensiva. Cada seminarista está dentro de mi idea de seminarista. Cada sacerdote está dentro de mi idea de sacerdote. Es extensiva, comprende a los sacerdotes que viven fuera. Mi idea de sirena no es extensiva, es comprensiva porque yo sé lo que es una sirena, intensiva porque sé lo que es una sirena, pero no es extensiva, no me comprende a ninguna sirena. Todas las sirenas, ninguna sirena, eso no existe. En ese sentido, no hay extensión, no hay universalidad y por lo tanto no puede haber individualización. Ahora, ¿hay materia dentro de la definición de sirena? Bueno, si existiera por lo menos una sirena, tendría que haberla conceptualmente hablando. Hay materia en la idea, en la definición, porque definir es buscar la forma y la materia. El género es la materia lógica y la diferencia específica es la forma. Cuando tú dices animal racional, intensivamente hablando, definicionalmente hablando, comprensivamente hablando, entonces hay materia, eso es lo que estamos viendo. Pero esa materia no tiene que ver nada con la individualidad, la individuación de la idea. La idea sigue siendo universal, porque la universalidad, si hay por lo menos un elemento en el universo, está fuera de la comprensión, fuera de la intención, aunque está dentro de la mente, dentro del espacio lógico. Bueno, entonces, por lo tanto, debe saberse que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo, sino solo la materia asignada. Ahí entonces está el otro tipo de materia, que ya es la que está fuera de la mente, la materia extrínseca, la materia, no estoy hablando de la materia extensiva unida al concepto, estoy hablando de la materia extensiva en el mundo de los hechos. Cuando yo hablo de un seminarista, el seminarista que vive en su mundo y que existe en este mundo, cuando yo lo conozco, el objeto, esa es la materia asignada, la materia que yo señalo, ese seminarista, aquel sacerdote. La materia asignada es el objeto en el mundo, en el espacio compartido, el objeto que está en el mundo, el objeto conocido. La materia asignada es la realidad que tiene el poder, cuando yo lo conozco, de lograr coger toda mi idea de seminarista y ese seminarista que está fuera de mí, esa idea se alinea con ese seminarista que está fuera de mí, de tal manera que mi idea de seminarista que abraza a todos los seminaristas, ahora solo abraza a un solo seminarista. Entonces, esa alineación es lo que se llama individuación. Este seminarista, de forma mágica, hizo que mi idea de seminarista se concretizara en un solo seminarista. ¿Qué fue lo que provocó que mi universo de todos los seminaristas se convirtiera en un solo seminarista? Este seminarista que yo conozco, que está fuera de mí, la materia asignada. Si yo estoy hablando, tengo la idea de perro, mi idea de perro abarca a todos los perros, los que estaban en tiempo de Jesucristo y los que vendrán cuando los nietos de mis hijos conocerán a perros. Mi idea es universal. Pero cuando yo digo Bobby, el perro que yo compré, ese perro que está en mi casa, cuando mi mente lo señala, ese perro tiene el poder de alinear mi mente con él de tal manera que ese objeto desuniversaliza mi idea, concretizándola o alineándola con el objeto. De tal manera, ¿cuál es el principio de individuación? El objeto conocido, y en tanto que me desuniversaliza la mente, yo le llamo principio de individuación.
porque tiene el poder de alinear el universo, desuniversalizarlo y individualizarlo. Recuerden que lo que se desuniversaliza no es el universo por difusión de John Locke, tampoco es el universo por intención o comprensión de Platón. Lo que se desuniversaliza es el universo de extensión o de cantidad de Tomás y de Aristóteles, del conocimiento. Digo de Tomás y de Aristóteles porque ellas son las autoridades que nos los han descubierto. Entonces, por lo tanto, debe saberse que la materia no es principio de individuación tomada de cualquier modo, sino solo la materia asignada, la materia señalada. ¿Qué se entiende por materia asignada? Lo que acabo de explicar. La que se considera bajo ciertas dimensiones. ¿Qué es eso? Largo, ancho y profundidad. Un seminarista ocupa espacio, es material, largo, ancho y profundidad. La materia, dice Descartes, es lo que ocupa un lugar en el espacio. Ya Tomás lo sabía. Y Tomás, en vez de decir extenso, dice bajo ciertas dimensiones. Lo que está dimensionado es lo que está cuantificado, lo que está ocupando espacio, largo, ancho y profundidad. La dimensión de altura, la dimensión de anchura y la dimensión de profundidad. Esta materia, ustedes, las piedras, los perros, los caballos, lo que forman realmente el universo, gracias al cual mi ideas son universales, porque sin universo no hay universalidad. El universo pertenece al mundo, al conjunto, y la universalidad pertenece a la idea. La señalación que hace mi idea de esos elementos de un universo, a eso es lo que se le llama universalidad. La materia no entra en la definición de hombre. Esta materia, ¿cuál es la materia que no entra en la definición de hombre? Bueno, cuando yo conozco a Pedro, eso está fuera de mi mente. Yo no puedo coger a Pedro y meterlo en mi mente. Pedro es extramental. Pedro es materia física. Un perro de este mundo es materia física. La materia asignada son materia física. No pueden entrar dentro del espacio intramental. Esta materia no entra en la definición de hombre en tanto que hombre. Eso de hombre en tanto que hombre es otra forma de decir, la esencia en tanto que esencia, es otra forma de decir la comprensión, la intención. Dentro de la comprensión, dentro de la intención, dentro del modo absoluto lógico o dentro de la modo de parte, ahí no entra la materia como principio de individuación, la materia llamada materia asignada, pero tampoco entra la materia extensiva. Bueno, el tiempo se nos acabó. Hemos avanzado en la comprensión de los tres tipos de materia. Dedíquenle un tiempito a eso. Es importante que lo entiendan para que sigan entendiendo lo que viene. Cuesta un poquito, pero tiene su belleza. Después que uno lo entiende, ya es cuestión de repetirlo. Si no lo entiende, estará en un lío toda la vida. Creerá que no sabemos de lo que estamos hablando cuando eres tú el que no entiende lo que estamos hablando. Pues seguimos, muchachos, en la próxima semana. Adiós.